la gente que está haciendo empresa no sabe la diferencia entre una SAC o una RL. Es lo más básico. Y después dice, oye, sí, pues voy a tener un socio. Pásame tu estado financiero. No tiene. Entonces, si no eres capaz de innovar rápidamente, te va a salir del mercado. Así, la IA va a entrar y entra cada vez más. Creo que la sinergia también entre los distintos profesionales, entre medicina, obstetricia, odontología, enfermería, puede generar interesantes innovaciones. Bienvenidos a MedShark Podcast, tu podcast favorito si lo que quieres es emprender en el sector salud. Hoy conversamos con una invitada especial, Ana Sobarzo. Ella es directora de innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ex subdirectora de innovación de Concitec. Hola Ana, gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Hola Fiorella, muchas gracias. Gracias a Oscar también por la invitación. Es interesante ver las diferentes iniciativas que se dan y me gusta más que se define como medio. Eso ya es complejo, es como complicado desarrollar esas cosas acá y que haya más gente haciéndolo, igual lo felicito. Muchas gracias, nos engalana tenerte con nosotros y hoy queremos hablar acerca de lo que estamos haciendo en el sector de innovación y es donde tú eres una de las expertas y conocer qué iniciativas, cómo podemos las empresas poder acceder a distintos fondos. Seguramente ya nos traes toda la información para poderla compartir. Entonces, empiezo con una pregunta muy simple, ¿no? ¿Cuáles son los fondos que una empresa, yo tengo una clínica, tengo un centro médico, tengo simplemente un espacio en el cual ya brindo algún tipo de servicio? ¿Qué oportunidades, qué fondos hay como empresa? ¿No? Bueno, actualmente el Perú tiene un fondo en específico que no es un fondo, es un programa que se llama ProInnovate. Que seguramente ya va a salir en el canal donde pueden encontrar, pero si ustedes googlean ProInnovate, les va a aparecer un calendario donde están todos los fondos que el gobierno, desde el Ministerio de la Producción, está colocando para que las empresas, cualquiera sea el rubro, ¿ya?, puedan desarrollar, ya sea emprendimientos, si tienen un prototipo o tienen un problema que quieren solucionar. Por ejemplo, lo que les comentaba, si un problema, una brecha enorme que tenemos nosotros es la medicina en el país, ¿cierto? Que no es cobertura al 100% por salud. Así es. Entonces, ¿cómo hacer para conectar varias clínicas en varias partes del país? Entonces, eso es un problema real. Exacto. Y hay un fondo en este minuto que es de desarrollo de problemas reales para el país, donde una empresa que tiene una cierta facturación, porque estos fondos están divididos por facturaciones, tiene una cierta facturación junto con 2 o 3 empresas más que pueden ser proveedoras de ella y algún instituto o una universidad. Por ejemplo, si quieren trabajar en telemedicina pueden ir al INS, que es el Instituto Nacional de Salud, entonces juntan todo y tratan de sacar adelante un programa, por ejemplo, para plantear un servicio de telemedicina, por poner un ejemplo. Así es. Y eso es sumamente interesante, Ana, porque finalmente lo que buscamos es que se creen ecosistemas de colaboración. Y aquí lo que tú nos dices es, podemos juntar a la empresa con la academia y con un fondo que nos pueda ayudar no solamente a desarrollar una idea, que muchas veces en las empresas podemos tener múltiples problemas y cosas que queremos probar para poder resolver, pero llevarlo a la parte académica, buscar a la gente que está en la academia, que nos puede dar la teoría, nos puede dar todo el marco conceptual, nos puede guiar. Creo que es una buena sinergia para poder obtener este tipo de fondos. Claro, en ProInnovate en realidad hay varios tipos. Hay fondos que están en la Startup Perú, tiene fondos de 60.000 soles y fondos de 150.000. Los fondos de 60.000 soles son para empresas recién creadas de menos de 5 años, menos de un año, o personas que tienen un prototipo y se han juntado y quieren hacer una empresa. ¿Ya? Y para ese le dan 60.000 soles. Es poquito si uno lo ve desde el ámbito de la salud y generalmente mueve más. Mueve más. Y si ya estás vendiendo, los dos han tenido emprendimiento, saben que hay un momento en el que te está yendo mal porque estás invirtiendo, No, como así, y no hay retorno, o sea, hay retorno, el retorno no cubre la inversión. O sea, hay un momento en que la curva hace una inflexión. Ya. El tiempo que esa curva haga una inflexión puede significar que tu empresa sobreviva o no. Entonces, el gobierno tiene otro fondo que es de 150.000 soles para una empresa que ya tiene menos de 5 años y que factura menos de 700.000 soles. ¿Ya? Entonces, que muchas veces son empresas que están facturando, siguen y están sintiendo el crecimiento. Me imagino cuando tú hiciste esta empresa, hay un momento determinado en que sientes que estás creciendo y que como que te falta capital y que si no inviertes... Y que cuando creces más, no solamente facturas más,
sino que además el gasto Es aumenta mayor, porque claro. la estructura que necesita el modelo de negocio para sustentar ese crecimiento de personas, de más procesos y de más operación requiere de más costo. Entonces, finalmente, lo que uno busca siempre en la parte empresarial es mantener ese margen de utilidad que de repente tú viste que en salud podemos llegar a un 30%, que es un muy buen margen, a diferencia de otros sectores que como restaurantes u otros sectores donde los márgenes son muy pequeñitos, 5, 10%. Entonces, finalmente buscamos mantener ese margen y como tú dices, estos fondos nos pueden ayudar a entrar en esos momentos en los que uno necesita acelerar el crecimiento, inyectar El capital. de 150.000 es básicamente para eso, Ujú. ¿ya? Porque hay otros que son, hay uno que es de innovación y otro que es de validación. También dentro de la línea de ProInnovate. Ya son para empresas constituidas, ¿ya? Hay para microempresas, pequeñas y medianas y grandes, ¿ya? Actualmente, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no sé cuándo se van a volver a abrir, pero no están cerrados los que son para microempresas, ¿ya? Están cerrados para las medianas y grandes empresas. Entonces, tienen que facturar entre 700.000 como mínimo y Anual. máximo anual. Todo lo que y hablamos máximo es al Sí, son año. 11 Ok. millones, ¿ya? Entonces, claramente no es para un corporativo Ujú. gigante. 11 millones, no, hay Ujú. muchos corporativos que no van a entrar ahí. Para eso hay otros, ¿ya? Como fondos de 1.5 millones, y lo vamos a ver también con otro fondo que no es de ProInnovate, que lo quiero comentar después. Ajá. Entonces, este fondo de validación, y está el de innovación y el de validación. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere que tú vendas más, porque si tú vendes más, tú facturas más, y al facturar más, me pagas más impuestos. Entonces, yo voy a correr, con estos fondos yo corro el riesgo contigo. Claro. No va a ser todo gratis, tú vas a tener que poner una cantidad de dinero que generalmente requiere entre los 30.000 a 90.000 soles, pero el gobierno te pasa cerca de 400.000 soles, ¿ah? Que son plata que no vas a tener que devolver. Eso es lo más importante, es Es- que no es reembolsable. No, se O sea, llama RNR. exacto, eso es lo más importante ahí, ¿no? No Claro. reembolsable. Y eso es Ajá. importantísimo, Ana, y en realidad hay que recalcarlo, porque cuando uno evalúa qué tipo de apalancamiento, porque llega un momento en el que uno sí realmente tiene que decidir o buscar otras opciones para hacer sostenible el negocio, busca o nuevos socios, ¿no? Tenemos también contactos o colegas que en un momento dado han tenido que buscar socios para poderlos añadir, darles acciones y poderles pedirle un pequeño capital para poder ingresar con la empresa, o también puedes irte al banco. Ya sabemos que con los bancos tenemos tasas de interés anual, muchos de ellos a veces si primero te tienen que evaluar para ver si te dan, no es que tú vas al banco y efectivamente el banco te va a dar el préstamo para capital de trabajo, no siempre pasa. Otra cosa importante es que la banca peruana es una banca adversa al riesgo. Si bien el sector salud es un sector menos riesgoso que el agroindustrial, que te cobran ingentes tasas, igual te piden muchas cosas. Muchos requisitos. Por ejemplo, Así es. Argentina, Chile, Brasil tienen fondos que son préstamos especiales cuando tienes un proyecto innovador. Ujú, ¿Ya? Nosotros no lo tenemos. Entonces, nuestra banca es una banca adversa al riesgo, ujú. ¿ya? Y también es adversa al riesgo porque además el número de empresas que se comportan bien, o sea, pagan sus Claro, no son. impuestos, todo eso, es el Ujú. 30%. Claro, El resto No. no no lo es es. legal, Claro, o tienes aquellas que sí son legales, pero tienen ciertas prácticas que, claro, inadecuadas. por decirlo de alguna Claro, manera. Entonces, yo entiendo que muchos de los emprendedores cuando inician esto, inician informalmente. informalmente. Claro, ¿Ya? es lo regular. Lamentablemente eso en salud no pasa. Sí. O sea, no puedes iniciar. Bueno, yo creo que sí, pero se da mucho menos Ujú, porque es salud. Entonces hay una serie de regulaciones que también lo hacen más complejo. ujú, Por eso me parece Claro. interesante ujú. hablar de salud, porque es un área que es compleja de Sí. generarse. Es, como yo siempre digo, estamos en un área, en un sector de alto riesgo en el sentido de que el servicio que damos es un servicio que tiene que ver con la vida de las personas, pero además es un sector altamente regulado. Creo que es uno de los Sí, más regulados que sí. hay y realmente es donde creo que para poder dar calidad en el servicio que damos o cuando queremos crear un producto de calidad, ¿no? Tenemos que cuidar muchos estándares para poder garantizar la calidad de la atención. Yo creo que deberían hacer un podcast de eso y encantada yo le digo a todos los emprendedores míos porque el tema regulatorio Claro. es súper importante. Vamos a hablar en Sí, creo que buen eso, dato, eso es buen algo dato. que siempre nos cuesta mucho porque llega mucha gente con mucha idea. Ujú. Nosotros dijimos, si es salud, sí es un dispositivo Sí. médico. No, Claro, no entres. No o sea, entres. usable antes del Claro, dispositivo médico. claro. Pero bueno, volviendo un poco al fondo, está el fondo de innovación y el fondo de validación. Ajá. Ujú. Ojo que tú puedes hacer una innovación que no necesariamente esté vinculado al producto que estás dando.
Me explico. Si tú, por ejemplo, te diste cuenta que tienes espacios muertos, por ejemplo, en tu clínica y que lo quieres usar, por poner un ejemplo, Claro. entonces tú quieres decir, mira, tengo 4 ambulancias o 4 Consultorios. transportes o consultorios Sí. que no uso en la noche o un cierto horario y yo quiero generar un app para poder arrendarle, porque ahora hay un tema de que tú arriendas a los médicos el consultorio, coworking. un coworking, entonces eso es una innovación para ti y que puede que no haya en el mercado lo que tú quieres. ¿Ya? Ok. Ojo, no estés necesariamente pensando en un producto nuevo en salud como tal, sino que tú te das cuenta que tienes espacio proyectos de mejora que te ayuden a mejorar a tu propio modelo de negocio. O sea, es muy interesante porque muchas veces cuando hablamos de innovación, y ya lo hemos dicho en un episodio anterior, pensamos que siempre tenemos que venir con ideas nuevas, que vamos a descubrir la pólvora, y no es así. Ana nos acaba de decir que dentro de lo que ya hacemos podemos comenzar a ver en qué otros aspectos podemos mejorar ciertos productos y aplicar estos fondos. Y muchas cosas a veces no existen en el mercado y la empresa tiene que desarrollar su propia solución para, por ejemplo, compartir los espacios. Esto puede que sea muy básico, puede que tengas problemas, por ejemplo, muchas cosas ahora son circulares. Entonces, ¿qué cosas podrían ser circulares en una clínica? El uso de papel, tan simple como la digitalización de todo el... Ojo, hay fondos para digitalizar empresas. Exacto, es lo que te iba a decir. No, hay fondos de ProInnova y acá estamos, acá estamos trabajando solamente sobre la digitalización. No, había fondos para digitalización. O sea, tú querías hacer tu MIPE o tu PYME digital, querías digitalizarla. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere, acuérdense que ahora todo se cambió de factura, que no era papel. Entonces, había fondos para eso también, que creo que todavía están abiertos en el calendario. No recuerdo muy bien porque el calendario cambia. ¿Qué te pasa? Es el que cierra a final de este mes. Yo creo que aquí como para que la gente que nos está escuchando, que de repente es la primera vez que escucha de que hay estos fondos, porque muchos profesionales de la salud que ya tienen o gestionan o gerencian proyectos, lo han hecho a pulso, ¿no? Con su propio capital, de repente con deuda, con accionistas, con fondos de familias o friends and family que han invertido en su negocio. Ahora que nos están escuchando, creo que es importante que también sepamos que la información muchas veces no está de manera un poco más ordenada. O sea, sabemos que existen estos fondos, en algún momento seguramente lo hemos escuchado, y bueno, muchos de nosotros que estamos de repente enfocándonos en un 80% a los negocios, a veces vamos dejando un poco de lado la academia, ¿no? Y vamos olvidándonos de que hay estas oportunidades. Entonces, creo que es importante también de parte de aquellos centros, como en tu caso que estás a cargo de la Dirección de Innovación y de Emprendimiento de una universidad tan importante como es Cayetano, que cada vez democraticemos más la información y esta información que nos estás contando hoy lo podamos de repente socializar un poco más con webinars, con eventos y bajar un poco a donde están los emprendedores, ¿no? Porque creo que ese es donde está faltando un poco la conexión para poder usarlos, porque básicamente es un tema de pensar que de repente es difícil acceder a estos fondos, o de repente eso no lo voy a ganar yo porque nunca he ganado nada. Tenemos muchas veces ese concepto. Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos programas y casi todas las incubadoras que han sido fortalecidas por ProInnova, que son aproximadamente 21 en todo el país. Todas las incubadoras de minutos, si tú te metes toditita en la Universidad del Pacífico, nosotros, todos están lanzando convocatorias para, entre comillas, pescar emprendimiento. Nosotros particularmente nos gustan los emprendimientos que tengan high-tech, que tengan inteligencia artificial, ojalá salud, tecnologías. Pero ya estamos cansados de las reservas médicas, casitas, no, o sea, un poquito más estructurado, pero ahora, todos están buscando que se presente más gente. De hecho, la convocatoria son más de 600 los que se presentan para 20 o 30 fondos. ¿Ya? Ahora, una cosa que le comentaba a Oscar es que ProInnovate en Startup y en los otros fondos abiertos, fondos específicos que se llaman verdes, entre comillas. ¿Ya? Entonces, Oscar me decía, pero los emprendimientos de salud no somos verdes. Claro. Pero le decía, es que sí son verdes, lo que pasa es que no lo sabes decir. Claro, no sabemos venderlo. No sabemos venderlo. Exacto. A la hora que tenemos que vender la idea, a la hora que escribimos el proyecto... No están preparados para eso. Sí, yo los entiendo, pero por ejemplo nosotros tuvimos, le comentaba que hay un programa que se llama Startup Black, que el gobierno te paga para que tú vengas de otros países acá, te paga $30,000, me parece, $30,000 o $40,000, y la idea es que tú vengas acá y crees una empresa acá. O sea, que percibas que hay un mercado y vengas y estés un año y veas que realmente puedes. ¿Para qué? Para sofisticar el mercado peruano. El mercado peruano. Sí. Sin embargo, para traer esos insights también, ¿no? De otro lado. Solo que el mercado peruano en realidad es chiquito. Para los que te pueden pagar por tecnología es bastante pequeño, pero bueno. Uno de los que ganó el año pasado, dos que ganaron, son de salud.
fueron al PLAC para verdes. Entonces, ¿qué pasa? Que las úlceras por presión, ustedes las conocen, Claro. una úlcera por presión es cara, tiene estos parches de cura húmeda que son carísimos. El colchón que tiene que usarse en el paciente. Claro, y además que una úlcera por presión se demora 3-4 meses en sanar completamente y bien atendido, o sea que puede ser más si no está tan bien atendido. Ellos han logrado acortar eso a un mes utilizando un láser. O sea, aparte de la cura húmeda, ponen un láser. ¿Ya? Y el láser mejora la capacidad del cuerpo de cicatrización. Claro. Entonces, si tú contabilizas 4 meses de no uso de apósitos, no uso de Combate y no uso de nada, te das cuenta de la cantidad de suciedad y desperdicio que además se van a quemar. Claro, además vas a generar. Ya, si eso lo multiplicas por el número de pacientes que están en un hospital con úlceras por presión, entonces, ¿cuánto le ahorraste cuánto CO2 dejaste de emitir simplemente porque la terapia funcionó? Me haces acordar un poco, Ana, les cuento a todos, en el 2011, yo todavía siendo estudiante de medicina, hice una pasantía en la Universidad Nacional de Panamá, en asociación con la Federación de Estudiantes, donde yo he participado muy activamente, y tuve la oportunidad de ir a rotar traumatología. Previamente yo ya había rotado traumatología aquí en 5º año en la universidad en la que estudié, en el Hospital Loaiza. Obviamente uno siempre compara, ¿no? Lo que se está haciendo acá versus lo que uno ve cuando viaja, cuando conoce cómo tratamos las enfermedades en otros lugares. Entonces, cuando aquí en el Hospital Loaiza yo había llevado esta rotación de traumatología, las heridas, hablando de lo que menciona, se curaban de forma manual, ¿no? La enfermera tenía que pasar con los apósitos, muchos de los pacientes tenían que costear sus propios apósitos, ahí hay un tema también de gasto de bolsillo que a veces no te cubre completamente los insumos, algunos tratamientos. Y voy a este hospital y encuentro que a diferencia de lo que yo había visto en Perú, ya en ese mismo año, porque te hablo de 3 meses después que yo termino la rotación y me voy a Panamá un mes, todas las camas en esa sala de traumatología tenían instalados al costado de la camilla un equipo de evacuación de secreciones, pero además de desinfección de heridas, y era automático. Entonces, todos los pacientes salían de sala, los conectaban y las heridas se limpiaban solas. O sea, tú veías, y era importantísimo ver que todos tenían acceso a eso, no era solamente uno. Y cuando averigué un poquito más, era una innovación que habían implementado solamente un año atrás, de específicamente un grupo de la universidad que había traído un poco el modelo, el prototipo de Estados Unidos, que de ahí ya se utilizaba, lo adaptaron, ¿no? Recibieron un fondo del gobierno panameño y ya todo el hospital, o ya habían estandarizado el protocolo con el uso de estos evacuadores y desinfectantes de heridas. Entonces, realmente yo considero lo que tú has dicho es que todas las innovaciones que nosotros podemos ver en el sector salud, no solo debemos pensarlos para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos, sino que de todas maneras tiene que aportar algo y en algún momento el gobierno tiene que ver que eso se puede replicar, ¿no? Que así como podemos innovar en la parte privada, lo podemos llevar también a los hospitales, donde realmente se está requiriendo bastante innovación, ¿no? Bueno, y aprovecho ahí sobre lo que está diciendo Felipe. Imagínate que yo tengo una solución en mi institución y me gustaría acceder, por ejemplo, a estos fondos, solo por decir lo que está contando FIBAS, o siguiendo en esa línea. Entonces, yo, por ejemplo, puedo acercar, siendo empresa, ojo, para los temas, porque yo sé que las incubadoras están bien enfocados en los temas de startup, ¿no? Pero yo como empresa puedo acercarme a buscar que me acompañe en este proceso para presentarme estos de digitalización o esos otros fondos como empresa. De la universidad. Exacto. Hay gente que dice, no, yo solo voy a Cayetano si es que llevo un programa en Cayetano. No. Esto es en realidad lo que exigimos nosotros es que la empresa vaya a trabajar con un investigador de nosotros. No nos importa si la empresa es... no, el que lo hizo no es una persona egresado, pero el tema, por ejemplo, de esto de digitalización, por ejemplo, este fondo de digitalización. O sea, la incubadora acompaña ahí. No damos ese servicio porque no tenemos vinculación con la empresa. Tendríamos que cobrarte. Y la realidad es que muchas de las empresas destinar parte del tiempo vigente a eso cuando viene una empresa que dice quiero trabajar con este investigador para un fondo de ProInnovate, nos vamos con el fondo de ProInnovate porque la incubadora, nosotros somos una dirección chiquita, somos 8 personas, y 3 son practicantes, o sea, son 5. Entonces tenemos que
hacer lo que es propiedad intelectual, lo que es transferencia tecnológica, lo que es la vinculación y además incubadores. Entonces, y además programas internos y programas externos. Entonces, solamente lo trabajamos, pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, conectarlas. Sabemos que hay otras incubadoras que sí dan el servicio, porque son más grandes, porque tienen otras cosas, entonces sí los conectamos cuando se puede conectar. O eventualmente, si es muy bueno el proyecto, igual lo ayudamos. Okay. O sea, pucha, este proyecto es re bueno, ya, pues hay que ayudar. También lo hacemos. No es que los dejemos solos, pero no puedo invertir tanto tiempo en mi personal. Claro. Pues si viene un proyecto que sí es grande y viene para trabajar con un equipo de nosotros, claro. y si le ponemos balas a eso, no se les cobra nada, no hay porque eso también es importante, las incubadoras no cobran nada. Sí. Las incubadoras reciben, entiendo, un fondo, y me corriges tú, del fondo total que gana la empresa, si es que se gane. Es una apuesta. Exacto, si es que se gana. ¿Te hemos cobrado algo? No, a nosotros nada, a mí nada. Y es el segundo intento. Nunca y este es mi segundo intento con ustedes. Hemos tenido 4, hay gente que ha tenido 4 intentos y seguimos, pero no es con todos, en realidad son cuando los emprendedores son comprometidos. ¿Sabes? Claro, tienen que destinar tiempo para eso. Y eso es algo que tienen que saber todos. Yo sé que muchos, y hablo ya desde mi rol como médico también, o sea, desde mi formación médica, que comparto en el tema de consultoría que ya vengo haciendo con otros colegas médicos que tienen negocios y que ven que de repente nosotros destinamos bastante tiempo al tema de innovar, de crear estrategias, de hacer todo lo que venimos haciendo. Y yo siempre les digo, si quieres entrar en esto, tienes que tener tiempo. Claro. O sea, no puedes seguir estando, lamentablemente, aunque suene un poco mal, en el hospital, en la clínica, en tu empresa, en tu emprendimiento y además querer hacer las cosas bien, ¿no? Porque además esto requiere tiempo. O sea, darse un tiempo para poder tener estas reuniones seguramente con un equipo, se forman equipos. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de conformación de equipo y de las etapas que tiene que pasar una persona que quiere obtener este fondo. A ver, para los fondos de innovación, validación e innovación, ahí en realidad la empresa ya viene con algo pensado o tiene un problema y nos dice, oye, tengo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Quiero postular este fondo, o identificamos a alguna empresa en algún foro y lo llamamos, entonces, y vemos con quién lo podemos hacer match, con qué equipo de investigación le funciona. Entonces, como hay de veterinaria y psicología y de todo. Entonces, buscamos con qué les funciona y los juntamos con ellos en un proceso en el cual se discute el presupuesto, la idea de quién viene. Hay otras empresas que ya vienen con el prototipo y quieren que se le valide en una validación clínica, qué sé yo. Entonces, obviamente ahí no se discute, la propiedad intelectual no se discute nada porque ya la empresa trae su prototipo y quiere, por ejemplo, que la universidad lo valide. ¿Ya? Que puede ser en el marco de ese proyecto, como que puede ser en un marco de que ellos quieren poner la plata y quieren validar el proyecto, que también ha pasado. ¿Ya? Pero ahí es la propiedad de ellos. Nosotros no la discutimos, que a menos que le vayamos a cambiar algo, pero ellos ya vienen con Digesa, vienen con todo, ¿sí? No hay problema. E incluso eso es más fácil, porque ahí se trabajan otras cosas. En el caso de los startups, depende, por ejemplo, en el caso tuyo, trabajamos un montón de... A diferencia tuya, tenemos startups que yo me he sentado 4 o 5 veces y no hacen caso. Entonces, o el típico, que lo decía en un café que tuvimos del error, el típico, no sé si tú has conocido algún emprendimiento, alguien que te dice que después que le va muy bien, pero le va muy bien después de 10 años. Claro, claro. Te ha costado un montón porque no has querido eso, no has querido, no es que no te haya querido ir bien, sino que realmente a veces hay personas obstinadas que se cierran que con le dicen una idea, no va a funcionar, pero siguen pegándole el golpe. O que le dicen, oye, hay que revisar el modelo de negocio, de una manera más sutil, pero no, yo sé que va a funcionar y después... Y ni siquiera contabilizan el dinero, sí, todo hay un tema ahí detrás. Es un tema de ego, entonces tú le dices... y en la parte médica mucho más, y lo decimos nosotros como médicos, que lamentablemente a veces uno lo mira, a veces, claro, el médico, y ya son otros temas, pero estamos... mucho hablando y hemos visto en los últimos meses un enfrentamiento también entre colegas, entre profesiones dentro del sector salud, ¿no? Y yo creo que fuera del tema de los temas de los dilemas que puedan haber, creo que la sinergia también entre los distintos profesionales, entre medicina, obstetricia, odontología, enfermería,
puede generar interesantes innovaciones y a veces perdemos esa oportunidad por estar un poco por un tema de ego, porque somos los médicos y únicamente nosotros decimos lo que tenemos que hacer, o lo que el equipo médico lo lidera el médico, entonces a la enfermera no hay que escucharla. Las enfermeras están capacitadas y son personas que son muy juiciosas en el cuidado de atención al paciente. Entonces, yo creo que hay innovaciones que seguramente se pueden validar muy bien con gente que hace muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, creo que en las sinergias de las disciplinas, primero dentro del sector salud y con otras disciplinas, yo le contaba a Ana que en lo que ya vengo haciendo trabajo con arquitectos, ingenieros, y a veces más parezco arquitecta que médico, ¿sí? Tanto al punto que estoy queriendo estudiar arquitectura ya como carrera, te cuento, y en realidad es porque encuentro o miro las situaciones de otra perspectiva. Yo creo que eso es importante cuando uno quiere innovar, ¿no? Porque como dijimos al inicio, no es solamente crear algo nuevo, sino es que, oye, ¿cómo puedo hacer lo que ya vengo haciendo, lo puedo hacer mejor? ¿Verdad? No, sí. Ahí exactamente, como dice Fiorella, parte importante para una startup es el equipo, ¿no? Sí. Una cosa súper importante, inclusive, me corregirás tú, el 50% de la validación, por ejemplo, en estos fondos de financiamiento. Cuando ya tú vas, lo que pasa es que tú entraste en la fase 2, porque las incubadoras financiadas por el Estado peruano tienen la opción de presentar directamente a la fase 2. Claro. Eso quiere decir que tú inscribes tu formulario, pero no hay una evaluación externa. O sea, tú pasas directo. Pero para eso tienes que entrar al programa de la incubadora, hacerle caso a la incubadora. Tú sí le hiciste. Sí, yo le hice caso. La vivido el proceso. Sí. Entonces, pero digo que tú, porque no todo. Tenemos gente que no hace caso. Entonces, lo que sucede es que después pasas por un proceso en el cual gente que no es de la incubadora te va a medir. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos miden por el ratio de éxito. O sea, si yo presento 10, tienen que ganar 6, porque si no pierdo el ratio. Entonces, no es que yo voy a presentar a todos. Claro. De hecho, nosotros teníamos 15 cupos y no los llenamos. ¿Ya? Entonces, pero teníamos 15, pero no pasaron los 15. Entonces, el proceso y lo digo así también porque si hay alguien que está escuchando en regiones, hay incubadoras en regiones. Hay incubadoras en Arequipa. En Arequipa hay varias. Claro, para todos los que nos escuchan. Sí, en Piura hay otra, en Trujillo hay otra. Eso, por ejemplo, no lo sabía. Sí. Las universidades tienen en su mayoría. O sea, yo sé que, claro, universidades como San Marcos, Cayetano, Pacífico, Católica, ¿no? Ya tienen como la UNSA, la NT, la UNSA tiene una incubadora que es bastante fortalecida, la Católica y la San Pablo también, aunque cada una tiene sus bemoles en términos de qué le gusta. La San Pablo, por ejemplo, le gusta más de ingeniería, a la UNSA siempre hay como que creo que carreras dentro de las universidades por las cuales son más fuertes, ¿no? Por ejemplo, Cayetano uno lo asocia directamente a salud y sabemos que si vamos con un proyecto seguramente nos van a dar toda esa experiencia, pero para proyectos en salud. Pero hoy Ana nos está diciendo que no. Entiendo que dentro de la dirección que manejas se ven proyectos de todo. Trabajamos ambiente, salud, nutrición. Pero son, dentro de todo, Bioincuba y la Biotech son las más especializadas, por llamarlo así, en salud. En salud. ¿No? Sí. Son las que aceptan más proyectos de salud, por cierto, que también son los que están más relacionados con eso. Sí, pero aparte de eso, a nosotros nos gusta, una de las cosas que sí les decimos mucho y que es nuestra marca registrada son toda la parte regulatoria. Y la parte de propiedad intelectual, yo creo que también sería bueno que sentaran acá a alguien que les explicara cuando te asocias, cuando sacas tu SAC, cuando tienes que dejar un porcentaje, por ejemplo, si quieres traer más gente para no diluirte, cómo recibir un socio sin diluir tu participación. Claro, esos son temas societarios, entre legales y contables, ¿ah? Porque tenemos que ver también que muchas veces, como decíamos, también lo hacemos por un tema más de rentabilidad, por no perder de repente flujo, pero sí, de todas maneras esos son temas importantes, porque además no es solamente que la idea sea buena, como siempre decimos nosotros, sino que la ejecución también es importante, tener el equipo y tener toda una estructura detrás que te soporte esa ejecución. Pero una de las cosas también tienen que sentar aquí, es que muchos de los emprendedores, mucha de la gente que está haciendo empresa no sabe la diferencia entre una SAC o una RL. Sí, es lo más básico. Y va y se pone en una SAC, entonces después ha crecido mucho y después dice, oye, sí, pues voy a tener un socio, y cuando tú le dices, ya bacán, quiero, pero pásame tu estado financiero auditado, o pásame tu estado financiero, o pásame tu libro de acta de junta de accionistas, pásame tu libro de acta de directorio, no tienen nada. No tienen nada. Y además confunden caja con flujo, con finanzas. Entonces, dicen, no, yo estoy bien porque tengo harta plata en la caja. Lo pasamos un montón, o sea, tenemos emprendedores que dicen, no, yo me tengo vende, pero cuando ves tu estado financiero hasta las patas. Entonces, estás quebrado, pero tienes claro. Pero es que esas cosas en los emprendedores
como que son una maquinita que pero nosotros tratamos de llevarlo al punto de, oye, ya, pero revisemos Formalízate, Exacto. haz las cosas como deberías hacerlas, ¿no? No solamente busques ganar dinero, que al final todo negocio tiene que ser rentable. Y aquí quiero hacerte una pregunta, hablando un poco de innovación con propósito, ¿no? Porque no siempre tenemos que buscar que la solución solo sea rentable, sino que además tenga un impacto social o ambiental. Cuéntanos de algunos proyectos que ustedes hayan podido acompañar, esto que tú has considerado que son proyectos, creo que todos deben haber tenido propósito, pero que proyectos que tú hayas dicho, proyectos que realmente han generado un impacto en el tema social o Mira, ambiental. ahora en esta última convocatoria, tú entonces estuviste a Repescado y a Le Botellón. Repescado me parece que sí. Ya. Es un emprendimiento que no es, que es bastante sencillo, pero su modelo hacia atrás es más bonito, porque la idea es alimento para mascotas, pescado seco deshidratado. Pero ella, ¿qué hace? Ella va a un mercado en específico y a las señoras que venden pescado, cuando tú vas al pescado, te dicen, ya fileteámelo y ¿quieres el resto? No, yo no lo quiero. Lo botas. Lo botas. Entonces ella recupera eso y además le paga a las señoras y les enseñó a hacer los cortes que ella necesitaba. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué estás poniendo hacia atrás todo? La cadena. La cadena. ¿Ya? Ese es uno. Hay otra que ha estado hace mucho tiempo, no es nuestro, es de la agraria. No me puedo acordar, es el nombre, Micha Rastrera. Ya, Micha Rastrera trabajan con extractos naturales y tienen cosas que además son de la selva, pero ellos están trabajando con comunidades recuperando espacios de plantas medicinales. Entonces la idea es que ellos le compren a las empresas y generan y los traen a mercados naturistas dentro de Lima. Y además han creado un área, me parece que en El Salvador, han comprado y con las mujeres están sembrando en las plantas para poder tener, ser orgánicos y tener todos estos productos naturales completamente fuera sin químicos, sin nada, pero incorporando a la comunidad. Qué interesante. ¿Ya? Eso Entonces, es importante, ¿no? hay cada vez más la idea de generar estos emprendimientos que pueden no ser altamente tecnológicos, pero que sí están incorporando a la comunidad. Entonces, que es más complejo. Eso es como otro tema, ¿no? Es otro tema en sí mismo. Pero qué importante porque finalmente la innovación no solamente debe venir a generar valor para la persona que va a usar la innovación, sino también que eso puede impactar en el Claro, en la entorno. sociedad completa, ¿no? Sí, yo quisiera rescatar una cosita que ustedes dijeron, que es el vigor híbrido. El vigor híbrido pasa por polinizar diferentes cosas y juntarse con... Y lo que tú dijiste es importante. Entonces, la sinergia interdisciplinaria. A veces hemos tenido equipos que son los dos médicos. No, no sirve. Tú le dices, No ya, sirve. pero esto no es eso. Tú le dices, ya, pero si tuvieras que mejorar el equipo, ¿qué te falta? Nada. No, Nada. más médicos. Un médico más. Puede ser de otra especialidad. Clásico, es un clásico del médico. Bueno, no sé, pero sí, tú le dices, pero tú no estuviste, pero yo les decía, no, o sea, si te hacen esa pregunta los jurados, tú tienes que reconocer que te faltan marqueteros, que te faltan contadores, que te faltan gimnasios, te falta un ingeniero, un programador, digo, o sea. Así es. Entonces, esa de tener equipos multidisciplinarios es importantísimo porque, como tú lo dijiste, te hace ver las cosas de manera diferente. Y lo otro es que al tener equipos multidisciplinarios, que además los dejas conversar. Porque también hemos tenido equipos donde están, no, si yo tengo el marquetero, tengo los tengo todos, pero nadie más haga más que él. Claro. Entonces, eso, nosotros le decimos, si tú haces eso en la entrevista, te van a quitar el fondo. Claro. No, y hay que escucharlos, ¿no? Justo ayer teníamos en donde ya la organización que hemos formado nosotros, tenemos ya la práctica poco ya corporativa de tener reportes trimestrales. Y ayer todas las áreas, primero el coordinador, el líder ha presentado el reporte, los indicadores del trimestre, el primer trimestre del Q1, le llamamos nosotros. Y bueno, los hemos escuchado y adicional a eso se han parado todos los chicos del equipo, ¿no? Y por ejemplo, no es por nada, no es porque Oscar nos haya asesorado también en eso, sino que tenemos un equipo interesante en transformación digital y, o sea, realmente escuchar soluciones. Creo que es el equipo que más aportes ha dado en este primer trimestre del año. O sea, han desarrollado proyectos súper interesantes que ni siquiera han tenido o sea, ellos no han recibido desde la parte de gerencia la solicitud. Haz esto. Ellos han encontrado necesidades en las áreas y han planteado soluciones que ya están testeando, han presentado algunos MVPs,
país, otros son ya desarrollos un poco más avanzados como sistemas electrónicos de historia clínica. Entonces, realmente hemos quedado muy sorprendidos, ¿no? Porque además las áreas se dan cuenta que ya hay un área que ha entrado, ¿no? Porque hasta el año pasado nosotros teníamos como que el interés de trabajar con un equipo de transformación digital, pero dijimos, es una necesidad. Y ahí viene el otro punto, ¿no? ¿Hasta qué punto somos capaces de invertir recursos para esos Porque temas? muchas veces no lo ven. A O sea, veces las no se ve. empresas necesitan un retorno directo y como no lo tienen, ahí entra el trompo, ¿no? Ojo, hay otro fondo que no es un fondo Claro. como tal y que no lo tiene Proinnovate, que lo tiene CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la Ley de Beneficios Tributarios, la 30309. Entonces, la 30309 lo que te dice es no te da plata, sino tú gastas tu plata en un proyecto innovador para ti o bien para la comunidad en donde tú estás, ¿ya? Hay una minera, para que tengan, para contextualizarlo, hay una minera que ha postulado una variedad de papas. ¿La mina qué tiene que ver con papas? No. Pero ¿qué pasa? Ellos coexisten con comunidades que sí viven de la agricultura. Claro, Entonces, han desarrollado una variedad vegetal específica que y les eso, puede ayudar a la ellos han invertido comunidad. la plata. La empresa, como si te ha dicho, sí, pues es una innovación tecnológica. Ujú. Entonces, yo voy a reconocer que esos, ponerte 1 millón de soles que gastaste ahí, te lo deduzcan de tu impuesto del año siguiente. O sea, si lo gastaste en 2024, Eso, entonces la si tú, por deducción ejemplo, tributaria, ¿no? Que ajá, ayuda mucho a las empresas, sobre todo a las nuevas, ¿no? Que generalmente no tienen eficiencia tributaria, ¿no? Y poder plantear estos proyectos. Háblanos un poquito de eso, ¿cómo es funciona? aquellos que tienen, que están, que van a pagar impuestos. O sea, Claro. tienen que pagar impuestos, que si no, no. ¿Cómo funciona? Primero, es una ventanilla abierta. Ujú. O sea, puedes ir en cualquier Cualquier minuto. momento. A diferencia de Claro, que ProInnovate, tiene que un se calendario cierra, cerrado. que tiene un calendario cerrado, ¿no? Ujú. Entonces, supongamos que parte de tus proyectos de innovación en transformación digital lo estás financiando tú, pero es una innovación Sí. para tu empresa que va a mejorar un servicio, que va a ser diferente al servicio del resto de las clínicas similares a las que tú tienes, a las que compiten contigo. Entonces, para ti es una innovación que va a mejorar tu capacidad, que la has creado tú o has traído un software que has tenido que probar, adaptar y probar, implementar, probar, qué sé yo. Entonces, tú lo escribes en un formato que es un formato, y ahí está uno de los problemas, porque los contadores les da miedo porque piensan que la SUNAT, no, la SUNAT, acá, no. Y mandan contadores, Claro. cuando en realidad tiene que ser técnico, porque Claro. todo el Claro. formulario es técnico y te lo van a, Revisar técnico. revisar técnico, Y no más bien el contadores. contador no lo entiende. No. Claro, Oye, no, y lo que es peor, le dicen al gerente, no, que va a venir la SUNAT, no lo llenes. Y pierdes la capacidad de deducir impuestos porque no entendiste eso. A nosotros nos pasó algo similar, porque ya nosotros teníamos información de ir a buscar esto, o sea, de hacer nuestros proyectos en esta línea de la, de la eficiencia tributaria, presentarlos a SUNA, decir, mira, estamos haciendo esto, hemos invertido en esto, y tuvimos en ese momento, pues, asesoría contable un poco más con ese temor, ¿no? De no, pero ¿por qué queremos hacer esto? No, y es más, hay un dato que te dicen mucho, ¿no? Que solamente el 5% debe ser para innovar. Eso, ¿qué tan cierto es? No, Porque, mentira. No. claro, las Claro. empresas quieren rentabilidad, ganar y obviamente mantener buenos márgenes, poder tener de repente más gente cada vez, pero ¿cuál es? Eso lo escuché, te cuento yo, en una charla con un conferencista de empresas, ¿no? Que el que quiere innovar, cuando ya esto tengas una buena estructura financiera, cuando ya todo, obviamente hayas llegado a tu punto de equilibrio y recién a partir de ahí, solo el 5% es para probar cosas nuevas. Mm. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué nos dirías tú? ¿En qué momento las empresas debemos decidir innovar? Lo que pasa es que entonces dile eso a, no sé, a 3M, a las grandes empresas. La mayoría de las empresas que escutean y lideran el desarrollo Han decidido, le han ponen decidido un invertir montón de montón de plata dinero en en innovación. investigación, y en de innovación. mercado, en Claro. innovación de productos, de Operativa, procesos, operativo, todo científica. lo que tú quieras. Claro. O sea, la innovación en la empresa es el hacer permanentemente cambios. Ahora más que nunca las empresas tienen que estar, se llaman ciclos de innovación, son unas curvas. Así es. Esas curvas antes eran así y pasaban 10 años, Ujú. ¿ya? Ahora eso se acortó a 2 años. Y con la IA, 1 año. Entonces, si no eres capaz de innovar rápidamente, te con vas, la te IA. vas a salir del mercado. Así es, La te van a IA sacar rápido. va a entrar y entra cada vez más. En todos los Lamentablemente, sectores. ¿eh? regulatoriamente nosotros estamos atrás de lo que en Estados Unidos están En otras. discutiendo
si te puede diagnosticar una... Eso, Claro. eso te iba a decir, Aquí, ¿no? olvídate, esa vaina... Aquí la No, discusión claro. va a tardar, pero va a llegar. Yo Claro. creo que Sí. va a llegar y ahí, Nos vamos a como tener que de- acoplar al y mercado. tenemos que no solo acoplarnos, tenemos que Simplemente, ¿no? entender que estas tecnologías son como los oleajes del mar. Yo me venía escuchando una conferencia de un experto en ese tema y decía, la tecnología es como cuando uno va a la playa y ve las olas que vienen y van. Siempre hay oleajes de tecnología, de cosas nuevas que van saliendo y que el hombre en la medida de la historia ha tenido que adaptarse, ¿no? La creación de la primera computadora, cuando apareció el Internet y ahora la inteligencia artificial, que no es de ahora, sino que esto es algo que ya se viene probando hace muchos años, pero tenemos que saber adaptarnos a eso. Todavía el hombre es el que está usando la tecnología, todavía no han reemplazado completamente al ser humano, pero entonces no hay que tenerle miedo, ¿no? Y cuando llegue la discusión de cómo implemento la inteligencia artificial o si realmente lo que yo estoy diciendo ahora, que es algo muy repetitivo y la IA viene a reemplazar tareas repetitivas, ¿no? O sea, a automatizar y a mejorar, ¿no? Automatizar y aumentar. ¿Cómo me puedo adaptar a eso sin decir que está mal? ¿No? Porque seguramente la discusión en ciertos entornos políticos y gremiales va a ser no a la inteligencia artificial, eso no está bien, cómo nos van a reemplazar. Y realmente creo que la discusión no es esa, la discusión es cómo nos adaptamos, cómo hacemos que eso mejore la calidad de atención que yo estoy dando, ¿no? Como médico lo digo. Uno es así también la parte ética, que es una discusión. O sea, Sí, la parte ética debería ser más discutida de que si nos va a reemplazar o no. Sino es cómo proteger los datos hasta que Pero- el punto. Eso para mí es mucho más rico claro. que el... y adicional a ello, lo importante acá sería discutir también es no solamente si nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar, sino simplemente cómo nos acoplamos. O sea, porque quieras o no, yo recién hacía una presentación para niños, o sea, para niños prácticamente, ¿no? Por la universidad, para nuevos ingresantes a la universidad, y no había uno que tú le preguntes, todos habían utilizado ChatGPT, chicos de 13, 14 años. O sea, estos chicos ya nacieron con la tecnología, entonces no te queda otra que tener Claro. que ver cómo te acomodas o aceptas que viene avanzando. Ujú. Y salud no se va a quedar atrás, No. no queda otra. Y ¿no? de hecho, para un país como el nuestro, en el cual tienes poca conectividad a nivel de carreteras, la telesalud y la inteligencia artificial es una solución real. Sí. O sea, es la solución real, pues no vas a tener un médico en cada En pueblo. todas las zonas tan alejadas y poco Estamos accesibles. poco accesibles, pero sí es más lógico tener, porque cada vez la mejora de Internet está llegando a Red, otros la lugares. cobertura, O sea, ¿no? hay una serie de cosas, pero volviendo un poco a lo de beneficio tributario, yo sí le diría a todo el mundo que igual la información probablemente va a aparecer en la pantalla sobre dónde pueden o conseguir más información, Más y información. con CITEC los van a ayudar, hay gente experta en eso, y no escriben los proyectos, pero sí te Claro. guían. Sí, Y es la, Es verdad. importante. y la misma que les decía, háganle caso a esa gente porque lo hace hace mucho tiempo, y no le hagan caso necesariamente a los consultores, porque lo otro que sucede es que hay muchos Hay consultores empresas Sí, también hay, que ya nos han puedes tocado la puerta asesorar hace algún en tiempo. temas de Sí, fondos. Sí, tuvimos sí. un acercamiento con una de ellas. Y Ana, vamos un poco a hablar acerca del ámbito ya de tu rol como líder en temas de innovación, no solo en Cayetano, en Concitec, eres chilena, vienes de trabajar también en temas de innovación en Chile, entonces tienes como que ya un panorama más regional, creo, de todo el tema. Eh, ¿Qué opinas tú de la innovación o de este rol que muchas veces asumimos? Vamos a hablar ya del tema un poco de género, las mujeres, aprovechando que tenemos a Ana acá con nosotros. ¿Qué opinas tú de ese rol que tenemos que asumir las mujeres? Sabemos obviamente que tenemos la misma capacidad que los varones para hacerlo, pero ¿qué retos crees que enfrentamos nosotros como mujeres al momento de hacer innovación, al momento de plantear nuevas ideas, de poder salir al mercado con nuevos productos o nuevos servicios? Bueno, para empezar, cuando ustedes van a cualquier lugar, pero incluso de la incubadora, hay mucho más emprendedores hombres, emprendedores Ya, mujeres. eso es, por ejemplo, ¿Ya? algo cierto, Sí. no es algo que O yo... sea, hay más investigadoras, hay menos investigadoras y hay 30% investigadores, 70%. Pero cuando tú eso lo pasas a investigación más hard, Ujú. como inteligencia artificial, se cae el 10%. Ok, bueno. Además, en investigación en salud, yo diría que hay más mujeres Ya. Hay más mujeres ingresando en las universidades, hay, ojo. hay más mujeres ingresantes en Sí, medicina. sí, sí, sí. Sin embargo, sigue siendo prioritario el hecho de darle tiempo y espacio a las mujeres para poder desarrollarse. Ayer estaba hablando con una investigadora de la universidad que ella hizo su doctorado en Bélgica y me dijo, yo defendí mi doctorado con 7 meses de embarazo y entré al doctorado con mi hijo de 5 meses.
pero en Bélgica entendieron eso y me Claro. permitieron hacerlo antes. Qué bueno, ¿no? Claro. O sea, pero Hay te otra dan cultura, hay otra te dan cultura. esas Hay otra oportunidades. cultura, ¿no? Acá es diferente. Y lo que discutíamos, o sea, una mujer en los países latinoamericanos más machistas, una mujer que puede tener las mismas reacciones que un hombre, si lo tiene, está loca. Y si el hombre hace lo mismo, es ganador. Claro. Entonces, esa cultura de decir lo que piensa o cómo lo piensa, para la mujer sigue siendo visto, o sea, una mujer empoderada, está medio loca. O de que estos equipos de innovación sean liderados por mujeres también, ¿no? ¿Cuántas tendrás la cifra de cuántas mujeres ahorita actualmente tienen esa posición de liderazgo como la tuya en otras academias, universidades? Sí, hay mujeres, pero claramente hay más hombres que mujeres. Hay más hombres. Sí, pero por ejemplo, Nelly lidera hace mucho tiempo todo el ecosistema de Huánuco. Melissa es la directora de innovación, la directora de propiedad intelectual, es la católica también hace mucho tiempo. Entonces, pero son las que se me vienen a la mente. Yo creo que creo que las podré contar con las dedos de las manos. El resto son todos hombres. Y los equipos además son hombres. Entonces, yo no creo en los equipos en donde solo mujeres o solo hombres. Claro, yo sí creo que sí, La se diversidad enriquece genera. mucho la diversidad, está, así como en la interdisciplinariedad está la innovación, en la diversidad, en el trabajar de manera mixta, realmente está el trabajo en equipo. sí. ¿No? Porque además sabemos que definitivamente fisiológicamente somos diferentes, pero yo creo que las mujeres aportamos otras cualidades, otro valor. Y las mujeres ¿no? contienen. Las mujeres siempre van a tratar de unificar al equipo y contenerlo porque la lógica de la formación de nosotros es la contención, es la protección, entonces el soporte. El soporte. Y la idea es... Y la perseverancia también, porque para estos proyectos hay que ser muy perseverantes. sí. Pero eso de ser perseverante, yo creo que hay hombre y mujer igual de porfiados, me parece recontra bien. Entonces, pero la mujer contiene, la mujer verifica otras cosas que el hombre no ve. Sí, o sea, la mujer es mucho más detallista, el hombre va... más controladora. más controladora. Yo voy a decir detallista. Es más detallista, pero los hombres, por ejemplo, ven otras cosas, son enfocados en una tarea. La mujer ve el panorama completo y el hombre se ha enfocado. Entonces, en un equipo de emprendimiento es súper bueno porque el hombre está como mirando hacia allá y la mujer, oye, para que tenemos esto por acá. Entonces, son complementarios. Sí, se complementan. Ahora, que yo diga que una pareja haga emprendimiento, para mí es un poco complejo. ¿Sabes por qué? Porque tiene un porcentaje de gente que rompe y un emprendimiento muy bueno se va al tacho. ¿Por qué? Entonces, lo primero que yo le pregunto, ¿ustedes son pareja? Entonces, por ejemplo, ha pasado, tengo uno, no voy a decir el nombre, pero todo el prototipo lo tiene en un terreno que es de la pareja. Y yo le digo, ¿tú tienes por casualidad un contrato? Claro. Porque el día que te pelees con ella, te van a cerrar la puerta y no vas a poder entrar. Porque además hay un tema de emocional y de fondo, ¿no? Que bueno, yo lo digo, todos saben que mi esposo, que también es médico, es con quien hemos fundado la empresa que tenemos. ¿Te vas a pelear, Felipe, por favor? No, pero tienes un contrato. Sí, porque tienes un contrato. Y eso sí les voy a contar, tenemos un contrato. O sea, yo cumplo un rol dentro de la organización, tengo un contrato legalizado notarial, porque tuvo un momento la empresa en la que yo no tenía ese rol dentro de la estructura organizacional, dentro del organigrama, y tuve personas que me cuestionaron y me dijeron, bueno, pero aquí el gerente es el doctor. Claro. Entonces, lo cuento porque no sé si pero alguien más lo que está pasando. Y yo dije, oye, tiene razón. Y bueno, nuestro abogado nos dijo, a ver, pero tú eres la esposa y yo ya, bueno, yo soy esposa, soy la mamá de los hijos, etcétera, pero ¿dónde estás dentro de la organización? Claro. Entonces, ahí viene el tema de, ok, vamos a tener que separar también el ser pareja, el ser esposos, de lo que estamos haciendo y de nuestro rol dentro de la empresa. Entonces, ahí claramente había un desorden, entonces ordenamos todo, nos sirvió para ordenar. Pero fíjate que lo mismo que sucede en los divorcios, la empresa es tu hijo. Por lo tanto, es un hijo que tiene que estar bien regulado. Los hijos están regulados porque si se separan tienes que ver cómo vas a pagar la manutención, o sea, hay una conciliación. Lo mismo debe ser una empresa. Lo mismo debe ser la empresa, pero mucha gente completamente no hace de acuerdo. Yo aprovecho ahí una pregunta para las dos, es cómo se puede separar, o sea, cómo trabajar y a la vez separar ese tema, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido tus experiencias de empresas que hayan visto que les ha ido bien? Y a ti, Pío, que lo tienes que vivir prácticamente en el día a día, ¿cómo pueden separar eso, no? Yo creo que, primero, si realmente tienen una confianza, lo primero que decimos nosotros, oye, aquí faltan contratos, faltan cosas que aclaren. Si la pareja
se tiene confianza y va más allá de eso, claramente van a querer lo mejor para su empresa, independiente de lo que suceda con ella. Claro. ¿Ya? Y sí he visto gente que se separó y han seguido perfectamente, o que se han casado en el interín y les ha ido muy bien, pero como que también he visto gente que se ha ganado los fondos, se han separado, el hombre ha sacado toda la plata y la señora se ha quedado, o sea, Wow. lo he visto así. Claro. A mí me tocó verlo, y la señora llegó y me dijo, oye, se llevó toda la plata y llamándola. Entonces, Claro, fuerte. fuerte. Y Pasa, pasa. esas O sea, cosas pasan. nosotros le decimos que todo tiene que ser Que todo tiene que estar contrato, en no contrato, pasa estar nada. formalizado. ¿Por qué? No debemos molestarnos Claro, por eso. exacto. El tema no debe molestar. Claro, Claro. claro. El contrato y ya. Claro. Pero hay gente que no quiere. No, Opa, o sea, y hay gente que complemento lo no- que dice Ana, que hay que ser maduros para poder aceptar una situación en la que además de ser pareja, tienes que ser equipo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que lo que dice Ana, rescatando lo último que hablábamos del liderazgo en las mujeres y de trabajar varones y mujeres, hay que ser equipo, nos complementamos, hombres y mujeres, pero además cuando toca trabajar hay que saber separar y la mejor manera es tenerlo claro, cuáles son mis funciones, cuáles son las tuyas. Yo creo que eso a nosotros, si me preguntas mi experiencia personal, nos ha ayudado mucho el tener clara la función de él como gerente general, la mía como gerente administrativa, la visión que tenemos de la empresa de aquí a unos 10 años, tenemos mucha visión. Queremos ya irnos a hacer el doctorado en un poco tiempo, espero, fuera del país, y que esto siga funcionando independientemente de que nosotros estemos aquí. Entonces viene la idea de tener incluso ya gente que venga a ocupar posiciones de gerencia y lo que yo estoy haciendo lo haga otra persona. Es que ese es otro tema. Las empresas familiares tienen dos aversiones. La primera aversión es no quiero socio porque igual quiero mantener el control. Igual puedes mantener el control con socios adentro Así si el es, con un contrato directorio. no un directorio, sino que el contrato te dé control del También, 61% claro. y sin licuarse en el caso de que el socio venda las acciones. Ujú. Para eso tienes que contratar estudios Claro. buenos de abogados De que te abogados. hagan un buen contrato. O sea, Así es. socio puedes tener, pero eso te va a costar plata si lo quieres tener bien hecho. ¿Ya? Y la segunda es un poco trabajar ordenadamente en todo. Ujú. ¿Ya? Y la otra cosa que también tienen aversión las empresas familiares es justamente atraer gente nueva. ¿Por qué? Porque tú dices, No lo va a hacer como yo. efectivamente. No va a Entonces, pensar como yo. la Pacífico sacó un curso bien interesante Sí. que era cómo gestionar empresas familiares Familiares. para hacerlas crecer. No, Y es bien interesante. y un ¿ah? laboratorio para empresas familiares donde nos invitaron el año pasado o anteaño pasado, me acuerdo, donde precisamente hablaban de estos temas. Hay incluso perfiles ya de asesores, solo Claro, se para empresas dedican a empresas familiares, familiares. Porque es complejo. Sí, Es, claro. es una Contra situación complejo. bien compleja. Porque es su sí. hijo, es tu hijo. Tu Claro. empresa es tu hijo. Y de hecho eso lo vamos a hablar en un episodio en el que vamos a tener que contar sin decir nombres, porque en algunos casos son ya empresas muy conocidas, empresas familiares, donde han tenido que vivir situaciones difíciles, tener al hijo dentro de la organización, Claro. o siempre tenemos a veces familiares que pueden hacer las cosas bien como otras que usan el poder para poder hacer las cosas mal, y además cómo le dices a tu hijo, a tu hermana, a tu hermano, esto, mira, es momento que partas, es momento que veas otras cosas, es complicado. Yo creo que eso es mucha madurez, pero además de eso, creo que tiene que ver, como lo que ella dice, de tener un buen contrato. Un buen contrato lo soluciona todo. Así que recomendación para todo, porque Sí, además o sea, todo hay que el mundo aprender. contrato a tus proveedores, Claro. Sí, contrato contratos. a tu socio, contrato a tu esposa, o sea, todo el mundo. Es que es mejor, Claro. porque dice, Contrato con tu y acá pasa muchas veces, oye, pasó esto, no nos contesta tal proveedor, ¿dónde está el contrato? Uy, no había No hay el contrato. contrato. Entonces, vamos a hacer los contratos, vamos a Esos son los ordenar. dolores de los emprendedores y de las empresas en crecimiento. El hecho de tener contratos claramente establecidos con los proveedores, porque si no te pueden fregar el negocio completo. Así es. Y no hay forma de que lo puedan. No, y además que, como tú dices, Ana, las empresas son como hijos, ¿no? Yo creo que las personas que estamos en la primera generación, porque hay algunos que ya reciben las empresas de los padres, abuelos, no viven el momento de levantar todo de cero, que es el real sacrificio, yo creo, lo estoy viviendo yo, que finalmente no te gustaría ver que en unos años eso, porque funciona. vienen otras personas que no supieron el esfuerzo y el sacrificio que hubo detrás, lo puedan Pero muchas veces, echar al agua. a veces también eso te juega en contra, porque como piensas que nadie más lo va a hacer mejor. Ah, claro, Claro. hay que sacar, ese es el Claro. mindset esa mentalidad que hay que cambiar, de que las empresas tienen etapas, ¿no? Nosotros cumplimos un rol, puede venir en un año, 2 años, venir otra persona, no porque algo, esperemos que nada nos pase, pero no porque algo nos pase, esto se va a acabar, y entonces, ¿dónde está la responsabilidad con los colaboradores, con el Claro. servicio, con los pacientes? Tenemos que garantizar la sostenibilidad. Yo creo que eso es algo en el que el emprendedor muchas veces no piensa al momento de empezar un proyecto.
sea, empieza un proyecto, le va bien y ve rentabilidad y dice, wow, puedo vivir tranquilamente sin depender de otros, ya, pero luego viene el, ok, como lo dijimos en el primer capítulo, fórmate, empápate. Esto es el comienzo de todo porque hay que comenzar a ver otros sectores, otras disciplinas. Tengo un buen equipo que es muy importante y estos proyectos, estos fondos creo que van a ayudar muchísimo o ayudan muchísimo en ese momento en el que podríamos quedarnos como estamos, haciendo lo mismo de repente de manera informal, ganando muy bien, a pasar a ser realmente una empresa formal que garantice la sostenibilidad y tenga estas inyecciones de inversión y además de gente de la universidad, de las universidades que nos puedan guiar y nos puedan acompañar, ¿no? Qué importante es eso. Bueno, yo igual están invitados a, ellos dejan todos los datos. Nosotros estamos en el proceso justamente de recibir a los que vamos a preparar para que entren a la 12ª generación. Lo que sí él sabe, le sacamos, o sea, El jugo. somos muy pesados, Sí. por lo menos. Está muy bien. Muy pesado. A ver, Disciplina. yo solamente me reúno con aquellos emprendedores que les veo potencial. O sea, no me reúno con todo el mundo. Y tú eres testigo, o sea, Sí, y sí. si no me Es que es hiciste tu caso, tiempo. a la segunda ya Claro, no. Es el tiempo, claro. ¿no? Que Ya ustedes no. destinan en eso también. Y además Yo creo porque que es lo más queremos que les vaya valioso. bien. Claro, Y ¿y cuando no quién hacen va a querer caso, que no? Sí. Así que, por favor, si van a postular, pueden buscar allá abajo Claro. tienen, Oscar tiene todo. comprometidos, Sí. porque además hay que valorar también el esfuerzo que hacen estos centros de innovación, estas estructuras que hay dentro de las universidades para poder acompañarnos en estos procesos. Sí, y lo que pasa es que después de que pasa, por ejemplo, ahora él va a entrar a un programa con mentores, ¿ya? Y hay mentores, tenemos gente en Chile que los asesora también para eso, y vamos a buscar, también vemos la propiedad intelectual, vemos varias cosas, hacemos varias cosas que son solamente ya para los que entran en el proceso. O sea, se te abren más puertas una vez que entras al proceso. Claro, es definitivamente tener... Pero primero tienes que hacernos caso, seguir las guías, y es que no vienes tú la cantidad de gente que se estrella porque... No, o que quizás también desiste, ¿no? O sea, empieza con ganas y luego dice, ay, me piden mucho, me piden muchas reuniones, pero a ver, si queremos lograr estos financiamientos nuevamente, o sea, ese es el costo, ¿no? Lo otro es que te vayas a un banco, pidas un préstamo No sé cuántas reuniones hemos y tenido. realmente veas la diferencia. Yo me acuerdo cuando me llamaron que habíamos pasado la final para Startup Perú, me acuerdo clarito. Me llamaron un jueves que presentaba el lunes. Ujú. Y me acuerdo que Ana Gabriela me llamó el viernes, nos juntamos viernes, sábado y domingo. Me imaginaba. Fueron 3 presentaciones seguidas. me acuerdo Pero qué clarito. bien, ¿no? Qué bien. Claro. Y qué bueno Claro, y además además es el tiempo. O sea, es el claro, tiempo que que le le estás dedican. dedicando O tú sea, el por eso tiempo un yo domingo. siempre hablo bien de las incubadoras. Siempre hablo bien. Sí, o sea, hay Siempre hablo gente... bien porque, Sí, tiene que ser... Por eso mi equipo no tiene horario. claro. Porque pues los emprendedores trabajan fines de semana y 24/7. después las Sí, es lo que No hay toca. feriado. Es lo que toca. te toca. Solamente como para ir cerrando, si yo tengo una empresa, ¿sí? Entonces tengo, en palabras sencillas, y me corriges esto si hay principalmente 2 fondos, ¿no? Una forma es reducir costos, ¿no? Con algunos fondos que podrían ser por obras por impuestos o por Procompite, me dijiste, si no claro. recuerdo mal el nombre de estos fondos para reducir costos, ¿no? Y por el otro lado tienes los de Proinnova. Sí, ¿cierto? Proinnovate es full innovación. Emprendimiento, innovación, digitalización, cadenas de valor, eso está ahí. La idea es buscar productos nuevos y competitivos. Y por otro lado tienes beneficios tributarios de Concitec. ¿Ya? Pero beneficios tributarios de Concitec es siempre cuando tengas renta. Claro, Puede ser renta chiquita, Ajá. claro. O sea, no es que ella... pero tiene Es que hay un monto gigante, claro. No, puede ser desde... No, recuerdo que cuando yo estuve, tocó evaluar un fondo chiquito de 20.000 soles y era para una empresa que quería producir miel. Pero estaba Pero claro, te es lo que ayuda. toca. pero estaba Claro. bonito, igual creo que se lo ganó. Pero, y fondos tan grandes como la Minera Poderosa, que tenía 3, 4 fondos, y la Minera Poderosa, digamos que Claro, tenía suficiente espalda financiera. y tenía... Pero ganó. Claro. Ha ganado 3 fondos. Qué bien. Y solamente como dato adicional, en el de emprendimientos dinámicos, el de Proinnovate, en el 11G, que he visto los resultados, solamente se presentaron 45 en el de dinámicos. Y están dando fondos creo que para 20. Entonces es prácticamente el 50% que La ha ganado. probabilidad de ganar El otro, el de emprendimientos alta. innovadores, ese sí, Esto era ni nosotros siquiera hemos sido como 700 postulantes y hemos llegado a la última ronda 90. Ahorita hay 92, si no recuerdo mal. Hay que ver cuáles de esos 92. Claro, Eso ya lo asigna hay un comité. claro.
que se juntan y ven por regiones, y hay otro tipo de consideraciones, porque el comité se junta para eso. Pero básicamente que tenga crecimiento. O sea, que realmente lo que el Estado dice, yo quiero apostar por alguien que va a crecer, va a producir más empleo y va a facturar más para darle más ingresos. Es que al final la economía es circular, Claro. Ana, y realmente lo que las empresas puedan producir, ganar, va para los trabajadores, va para el entorno y también para ese ecosistema de proveedores. O sea, realmente el dinero es como que da la vuelta. Entonces, el gobierno El tiene gobierno hace lo que le el conviene. gobierno le conviene eso, le conviene porque además generamos nuevos puestos. Claro. Yo te cuento que, a diferencia del año pasado, en estas fechas, nosotros hemos aumentado en un 50% el número de personas en este solo hub corporativo. Y todos los perfiles son de tecnologías, son de procesos, son perfiles obviamente profesionales, pero que nos están ayudando a acelerar muchos proyectos que para nosotros lo teníamos acá, pero no lo puedes hacer. Tú no puedes ejecutar proyectos si no tienes equipo. Y la inversión viene ya, obviamente, en planillas, pero luego cuando ves los resultados, como nos pasó ayer, realmente es gratificante, ¿no? O sea, uno se va por el camino quizás más largo. Pero tú has creado empresas, o sea, has creado puestos de trabajo. Y eso es lo que quiere el Estado, Claro. básicamente, que se generen puestos de trabajo, que además sean puestos de trabajo bien pagados, que impulsen a las personas, Que los sean motiven, estamos full formación, capacitaciones. Eso es lo que pretende el Estado con estos fondos, que se creen nuevas empresas o que tu empresa empiece a crear, a facturar más, porque tú vas a pagar y esto luego se va a revertir. Entonces es como, pero yo creo que sería interesante, yo les puedo mandar como que la lista de todos los lugares donde están los enlaces Eso, de interés. Eso sí sería muy valioso para que se puedan difundirlo. Claro. Creo que vamos a comenzar también Linkeándose. adicional a los podcasts, poner información que nuestros invitados, como Ana, hoy nos han compartido mucha información valiosa, lo podemos poner en las redes sociales también para que... Sí, yo encantada les paso porque es como que el trabajo que hacemos siempre. Y es como una evangelización, así que les paso todos todos los lugares, cosas que la gente haga clic, porque acuérdense que la gente entonces nosotros queremos hacer un clic aquí y vaya acá. Entonces eso se los paso ordenadito y a ustedes lo pueden ver como quieran. Bueno, gracias por tu tiempo, Ana Gabriela. No sé si con alguna idea final quieras cerrar. ¿Te gustaría compartir algo? Sí. O sea, un mensaje que te gustaría hacer llegar a tantos emprendedores que nos están escuchando y que quieren de repente o en algún momento han pensado en acercarse a ustedes para poder hacer un proyecto y les ha parecido algo de repente muy difícil. Ojo que, por ejemplo, solamente como dato, yo llegué a Cuba por un profesor. Ojo, porque yo decía, ¿cómo llego a una incubadora? ¿Cómo O llegamos? sea, no ¿Cómo llegar tenía a la ustedes? información. O sea, alguien no sabe. Y mira, yo he trabajado, igual que fui muchos años en el tema educativo y digo, debe ser bien complicado, ¿no? Que me hagan caso, ¿no? O sea, yo debo ser un cero al lado de tantos Tanta proyectos gente, que deben claro. tener, ¿no? Pero a la hora que llegas y te escuchan, digo, oye, pero no era tan difícil, ¿ah? Era simplemente también poner a tu parte, ¿no? Buscar, hay una lista, hay fechas. Anda la fecha. O sea, también no seas flojo, ¿no? Tampoco, ¿no? Bueno, primero que nada, que se atrevan. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, lo peor es no intentarlo. De hecho, si ustedes entran a la página de Proinnovate y buscan Ingenius, ponen Ingenius Proinnovate, vas a entrar a un sistema en línea que vas a llenar, que es recontra fácil de llenar las contraseñas, y luego te va a aparecer, te van a desplegar todos los fondos. Todos. Y nosotros le decimos, métase cualquiera y llénenlo. Mientras no apretan el botón de enviar, no les va a pasar nada, pero vas a aprender a postular. Porque después de que postulas, se te abre un mundo de otras posibilidades. Porque hay concursos internacionales también, donde dan plata para ideas de negocio, sobre todo de sostenibles. Claro. Entonces, tienes mucha gente que empieza a meterse y empieza a encontrar espacios y nichos que no pensaba que podían ir, sobre todo a personas jóvenes. O sea, le digo a las personas jóvenes que se atrevan y las personas de más edad que moneticen lo que ya conocen. Entonces, cuando hacen emprendimiento, por ejemplo, las personas de más de 40 o 50 años, por ejemplo, trabajaron mucho pongamos en metal mecánica. Ya. Se conocen todo de ferreterías, metal mecánica y todo. Y de repente se quedaron sin trabajo. ¿Ya? Pero tienes todos los contactos para armar tu propia empresa. Y tienes el conocimiento y la experiencia que has tenido usándolo para otra empresa, Entonces, pero ahora ya lo puedes hacer para ti. Entonces, mucha gente piensa que se acabó el mundo, pero en realidad tú lo puedes Se abre hacer. el mercado. Entonces, que no le tengan miedo ni a la edad, ni a la... Porque para jóvenes hay, y para las personas de más edad, También tienen más experiencia. Sí. Y hay un montón de posibilidades que se abren con el mercado chino en este minuto y Trump. Entonces, algo que
y solamente hay que tirarse a la piscina, nada más. Y bueno, también les voy a dejar la lista porque no son 20 incubadoras y además de por todo el país, no es que tengan que venir a Lima. O sea, hay incubadoras buenas en regiones que trabajan y están buscando a gente. Sí, porque ahorita creo que quincena de mayo. Mayo cierra la convocatoria de la 12. Entonces vayan a regiones, en las universidades en regiones hay, y están buscando nuevos emprendedores. Entonces, mi consejo sería, tírate a la piscina, no va a pasar nada, o peor que digan que no. Claro. ¿Qué más puede pasar? No te va a pasar absolutamente nada. Entonces, Claro que sí. Okay. Bueno, Muchísimas entonces gracias. con esto cerramos este episodio de innovación en los emprendimientos. Hemos conocido un poco acerca de qué otras nuevas fuentes de financiamiento podemos tener. Agradecemos a Ana que nos ha acompañado realmente y se ha dado ese tiempo de todo, seguramente la carga que tiene de proyectos y asesorías que viene haciendo para estar con nosotros y para poder transmitir esta información que muchas veces lo vemos muy complicado, ¿no? Así como Oscar dice, él llegó por un profesor, pero hoy estamos sabiendo de que estos concursos se dan durante todo el año, las fechas están publicadas, o sea, la información está, solamente hay que tomarse un tiempo para revisarla bien y que sepan que existen universidades, obviamente como Cayetano y otras universidades que tienen espacios que apuestan por la innovación y que los van a recibir una cosa para asesorarlos. Si fuimos financiados por el Estado, las incubadoras tenemos que trabajar con emprendedores del ecosistema, no necesariamente de la universidad. Claro. Interesante. Por regla. O sea, para eso te doy plata al Estado, para ayudar a todos. No es. Claro, no solamente para Cayetano. No es para Cayetano. Claro, eso que sí. Y en todas las incubadoras, por ejemplo, todas las incubadoras regionales financiadas tienen la misión de. Y ojo que en la página de Proinnovate están las incubadoras, ¿sabes? Y está el correo, está el teléfono. Simplemente tienes que entrar, mandar un correíto o escribirle por WhatsApp. Sí, nada más. No es muy difícil que digamos. Muy bien. Vale. Gracias, Fiore. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ti. Entonces, con esto los esperamos en el próximo episodio aquí mismo en MedCharge Podcast. Nos vemos.